es un día triste para la justicia universal. Es un día triste para la defensa de los derechos humanos y es asimismo un día triste para la jurisdicción universal y el liderazgo de esta Con motivo de la invasión de Irak por el ejército de los Estados Unidos en el año 2003 y concretamente respecto a los hechos ocurridos el 8 de abril del 2003, que fue el día en que las tropas del ejército estadounidense entraron en Bagdad, se produjo claramente una operación para silenciar a la prensa denominada no empotrada, ¿no? En esta operación militar fue la primera la que se puso en práctica este sistema de prensa empotrada, es decir, la única prensa con capacidad de informar era la que se incluía en los contingentes del ejército estadounidense y obviamente debía informar en función de las indicaciones que le diera el ejército estadounidense. Previamente, las autoridades norteamericanas habían advertido a todos los periodistas no empotrados que se encontraban en Bagdad que debían concentrarse en un punto donde se les protegería, concretamente en el Hotel Palestina, que fue el lugar indicado por el Departamento de Estado y comunicado además no solo a los periodistas, sino a todos los gobiernos de las distintas nacionalidades de los medios para los que trabajaban los periodistas, ¿no? Una vez concentrados todos los periodistas en Hotel Palestina, en un radio de aproximadamente 500 metros a este hotel, se encontraban las únicas dos televisiones que de forma independiente estaban retransmitiendo la entrada de las tropas norteamericanas, Abu Dhabi Televisión y Al Jazeera. Una unidad de blindados se sitúa en el puente Al Yamuría, es un puente que atraviesa el Tigris y a mitad de camino entre las sedes de la televisión, Al Jazeera y Abu Dhabi y el Hotel Palestina, y comienza a disparar en primer lugar contra la sede de la televisión Abu Dhabi, exactamente contra las cámaras que las destroza, impidiendo la emisión, y a continuación bombardean la sede de la televisión de Al Jazeera, provocando un periodista muerto y 2 gravemente heridos. A continuación, esos tanques paralizados en el Hotel Al Yamuría, lo cual es un elemento importante porque acredita que no estaban sufriendo ningún tipo de ataque, durante 15 minutos apuntan al Hotel Palestina. Desde nuestro punto de vista, el tiempo que necesitaron para verificar las órdenes y que les confirmaran las órdenes de disparar, esos 15 minutos, y dispararon. Se iba al hospital San Rafael, allí le decían que no le podían atender, se iba a otro hospital y allí ya le reconocían, le metían en quirófano, le amputaron una pierna, él se despertaba, tras esa operación parecía que todo iba bien, pero finalmente ha sufrido un paro cardíaco y no ha podido resistir. Dispararon sin avisar, sin dar ningún tipo de advertencia previa al Hotel Palestina, que era donde, por indicación del Departamento de Estado norteamericano, se había concentrado toda la prensa extranjera que ese 8 de abril de 2003 estaba en Bagdad. A consecuencia de ese disparo resultaron heridos 3 periodistas y 2 de ellos fallecieron. El periodista ucranio Taras Porciuk y el periodista español José Couso. La familia de Couso, entendiendo que se trataba de un evidente crimen de guerra con una clara intencionalidad de un ataque dirigido a los periodistas, interpuso una querella en la Audiencia Nacional
por crimen contra persona internacionalmente protegida en relación con un delito de homicidio del 608 del Código Penal. Esta querella fue admitida a trámite, comenzó la instrucción y desde ese momento la Fiscalía de la Audiencia Nacional y hasta hoy asumió la tarea de defensa de los intereses del gobierno norteamericano y de los militares acusados de este crimen. Un primer recurso del Ministerio Fiscal, alegando la falta de competencia, fue admitido por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó archivar la causa. Esta resolución fue recurrida en casación al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo obviamente entendió que existía competencia, era un delito claramente incluido en los supuestos de jurisdicción universal del artículo 23.4, un crimen de guerra, un crimen internacional cometido fuera de España contra un ciudadano español y además no existiendo ningún tipo de persecución ni investigación criminal contra los autores de estos deleznables hechos. Y ordenó reabrirla. Continuó la instrucción, fueron acumulándose pruebas, el juez Santiago Pedraz acordó la imputación en ese primer momento de 3 militares norteamericanos, concretamente el teniente coronel que comandaba la unidad de blindados, el capitán que comandaba el tanque que disparó y el sargento que efectuó el disparo contra el Hotel Palestina. Coincidiendo con el procesamiento, la Fiscalía, nuevamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ejerciendo tareas propias de la defensa de estos militares, instó un nuevo recurso solicitando el archivo de la causa nuevamente, alegando en este caso que ya se había instruido e investigado todo lo que era posible por no hallarse los acusados en nuestro país y que por lo tanto debía ser sobreseída provisionalmente en espera de que fueran hallados, puestos a disposición de los tribunales y pudieran ser juzgados. Nuevamente, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio la razón al Ministerio Fiscal y acordó el archivo de la causa, segundo archivo de la causa, y en este caso el archivo llevaba aparejado la anulación de las órdenes de búsqueda y captura internacional y, por tanto, la anulación de los códigos rojos en Interpol. Por segunda vez, las acusaciones en nombre de la familia Couso recurrimos al Tribunal Supremo mediante casación y, por segunda vez, el Tribunal Supremo nos dio la razón y ordenó reabrir la investigación, poniendo de manifiesto que quedaban muchas posibles diligencias que practicar y que la investigación, la causa estaba avanzando debidamente, con lo cual no existía ningún tipo de inactividad. Cuando el juez, después de este segundo desarchivo y continuó la instrucción, ordenó en un primer momento, además de nuevamente la imputación de los 3 militares norteamericanos, en este caso ordenó la imputación de 2 militares más. El general que comandaba el Estado Mayor de la división a la que pertenecían esos tanques y el coronel responsable operativo de las operaciones de blindados, ambos ubicados en el cuartel general de las fuerzas norteamericanas para la invasión. Cuando se cursaron las órdenes de detención nuevamente de los 3 primeros militares y estos 2 imputaciones, sorprendentemente Interpol, y por primera vez en la historia de Interpol, se negó a inscribir esas órdenes de detención y a tramitar los correspondientes códigos rojos, con el sorprendente argumento de que, conforme a lo establecido en el artículo 2 de su estatuto, se trataba de un asunto eminentemente militar o de orden político. El artículo 2 habla de cuestiones de orden militar o político. Los servicios jurídicos de Interpol se referían a una cuestión estrictamente militar y, por lo tanto, negaba tener competencia. En este momento, esas órdenes de detención a pesar de los recursos y los nuevos requerimientos del juez, Interpol sigue negándose a inscribirlas. El juez instructor Santiago Pedraz recientemente ha remitido esas órdenes a la red de Eurojust, el sistema de justicia, de coordinación de las administraciones de justicia de la Unión Europea, de la red ocupada de perseguir crímenes internacionales, concretamente la Genocide Network, para que esta red tramite esas órdenes de detención y, en su caso, realice las actuaciones necesarias frente a Interpol para que sean efectivas. A fecha de hoy no ha habido ningún tipo de contestación de la Genocide Network, con lo cual estamos esperando que Eurojust, que el sistema de justicia de la Unión Europea, también se active, que no entendemos por qué no se activa. Famosos cables de Wikileaks, donde nos quedamos realmente sorprendidos por la multitud de cables
que habían salido de la Embajada de Estados Unidos en Madrid hacia el Departamento de Estado, informando de todo tipo de gestiones, reuniones y conversaciones mantenidos por altas magistraturas del Estado con altos funcionarios de la Embajada norteamericana en Madrid sobre esto, sobre cómo debía actuar las autoridades españolas, norteamericanas, para no contestar, no atender los requerimientos que mandaba el juez Santiago Pedraza a los Estados Unidos, pues pidiendo la práctica de pruebas, solicitando datos de los militares imputados, etcétera, etcétera, ¿no? Concretamente, en esos cables se reflejan conversaciones mantenidas con el embajador de Estados Unidos y con el consejero político y con el consejero de Asuntos Jurídicos de la Embajada por la entonces vicepresidenta del Gobierno español, la señora María Teresa Fernández de la Vega, por el entonces ministro de Justicia español, el señor Juan Fernando López de Aguilar, por el entonces fiscal general del Estado, el señor Conde Pumpido, y por el entonces y ahora fiscal jefe de la Audiencia Nacional, el señor Javier Zaragoza. Cuando se conoció esto, pues además de, obviamente, el impacto que tuvo en la familia Couso, que se sintió pues absolutamente traicionada, porque todas estas autoridades constantemente se reunían con la familia Couso simultáneamente, dándoles buenas palabras y garantizándoles todo el apoyo de la Administración española, como no podía ser de otra manera respecto al avance de la investigación criminal, ¿no? Además de ese sentimiento de ser defraudados en la confianza y de ser engañados, pues de las acusaciones lo que pudimos comprobar fue eso, ¿no? Que la Fiscalía había abandonado el mandato de su estatuto y se había convertido, como viene siendo hasta fecha de hoy, en el defensor de estos criminales, ¿no? Hay un elemento importante, además, es decir, todos estos datos se corroboran por la intervención, los datos de responsabilidad de los militares norteamericanos, por una declaración pública de una entonces sargento del Ejército de los Estados Unidos, la sargento Adrienne Nick, destinada en las unidades de inteligencia militar, concretamente en interceptación de comunicaciones. Ella manifiesta que cuando, estando en el cuartel general de inteligencia y llega la orden de atacar el Hotel Palestina, ella se comunica con su superior y le indica que debe tratarse de un error, porque en el Hotel Palestina, que llevan monitoreándolo pues un mes, lo único que hay es población civil, son periodistas, no ha habido en ningún momento ningún tipo de trasiego de armas ni se han ubicado combatientes, con lo cual informaba de que sin duda alguna esa orden era un error. La contestación del superior fue decirle que no se metiera en lo que no le importara y que esa orden venía de arriba, que estaba fundada y que esa orden pues se iba a tramitar y se iba a llevar adelante. Bueno, yo quiero señalar, en primer lugar, la familia Couso pues ha tenido un comportamiento absolutamente ejemplar, ¿no? O sea, este procedimiento sería imposible que hubiera llegado donde ha llegado si no hubiera sido por cómo lo han impulsado y cómo han organizado todas las redes de apoyo imprescindibles para llegar hasta aquí, ¿no? Ha sido un procedimiento caro, y caro por ha habido que practicar muchas pruebas, muchas diligencias técnicas, ha habido que desplazarse incluso a Bagdad para practicar sobre la marcha un reconocimiento ocular, es decir, una gran reconstrucción de los hechos, y todo eso ha habido que pagarlo porque obviamente la Administración de Justicia española no ha colaborado en ello lo más mínimo, ¿no? Desde el primer momento la familia Couso organizó una asociación de amigos y familiares de José Couso, donde han participado muchos periodistas, porque obviamente en este caso el periodista español fallecido era Couso, pero vamos, ese día estamos hablando de 8 periodistas asesinados, 3, y 5 heridos graves en ese ataque, ¿no? Y todo en un margen de una hora y media, no más. Más doloroso todavía, porque es lo que se desprende, se dice claramente por la Embajada norteamericana con los cables de Wikileaks, más doloroso todavía tratándose de la administración del Partido Socialista, ¿no? Que es la que, desde luego, en los cables de Wikileaks aparece más activamente en una actitud servil de absoluta renuncia a la soberanía española y comportándose como los administradores de una colonia, no como otra cosa, ¿no? La familia Couso se ha convertido probablemente en el símbolo más evidente de la lucha contra la impunidad en este país, en todo el trámite de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, del artículo 23,
han sido sin duda alguna los que han llevado adelante más actividades de denuncia de esta reforma, incluso han comparecido en el Parlamento, en la comisión que tramitaba la reforma, para alegar, para explicar por qué esta reforma contravenía las obligaciones internacionales de nuestro país, que es lo que ocurre. Y bueno, en este momento ya veremos si la familia Couso pues retoma esas relaciones o no con las autoridades gubernamentales. Desde mi punto de vista, para ello sería necesario que hubiera algún comportamiento activo por parte de las autoridades españolas para impulsar esta causa, y no como una cuestión aleatoria, sino un comportamiento activo porque es la obligación que establece la ley a través de nuestra Constitución y a través del Estatuto del Ministerio Fiscal. Es la autoridad pública la que tiene que defender los derechos de los españoles cuando los españoles son víctimas de delito en nuestro país o fuera de él.